Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Qué gozo es nuevamente llegar hasta donde tú te encuentras, hasta el último rincón. Desde este punto del universo, desde este lugar de San Luis, Arizona, nuevamente expreso un mensaje más a través de este medio, deseando que la paz y la gracia de Dios pueda estar con cada uno de ustedes. Continuamos con el segmento Yo Creo. Y el título del mensaje en esta mañana es Yo creo en la oración. ¿Tú lo crees también? Yo no dudo que así es. Para eso yo te pregunto, ¿qué pedido le hicieron cierta vez los discípulos a Jesús? Buscando San Lucas capítulo 11, versículo 1, dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Saben, yo siempre he dicho a muchas personas que Jesús es nuestro ejemplo en todo. ¿Quieres considerar algún tema X? Considera la vida de Jesús. Y Él es nuestro ejemplo. Por eso en una ocasión Él dijo así: ejemplo os he dado para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y aquí, viendo los discípulos que Él oraba, le piden que les enseñe a orar. ¿En nombre de quién debemos orar? Yo les pregunto. Vayamos inmediatamente a San Juan 14, 13, 14 y vamos a encontrar la respuesta. San Juan 14, 13 y 14 y dice así: Y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Reincido con la pregunta, ¿en nombre de quién debemos orar? Mis queridos amigos, debemos orar en el nombre del Hijo, que es Jesús. ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario? Jesucristo. ¿Quién fue que derramó su sangre en la cruz? Jesús. ¿Quién fue el que fue puesto en la tumba? Jesús. ¿Quién fue el que resucitó victorioso al tercer día? Jesucristo. Alabado sea su nombre. Por eso cada vez que nosotros decimos Padre nuestro que estás en el cielo y desarrollamos nuestras gratitudes y al mismo tiempo pedimos nuestras necesidades y terminamos diciendo todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, estamos cumpliendo el deseo de Él y dice que Él hará en nuestras necesidades. Ahora, ¿qué seguridad nos dio Jesús de que atenderá nuestras oraciones? Yendo inmediatamente al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8, dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Qué interesante, palabras de Jesús, declaraciones en la cual Él nos ha mencionado que cuando vayamos a Él tengamos la certeza que Él va a contestar nuestras oraciones. Y luego sigue diciendo el capítulo 9: ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, dijo Jesús, aun siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Así que todo cuando queráis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo con vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas, declaró Jesús. Así de que, ¿saben qué seguridad nos da Jesús que atenderá? Él dice que os será dado todas las cosas que querramos. Qué interesante. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué condiciones coloca Dios para responder nuestras oraciones? ¿Estamos dispuestos nosotros a considerar con atención esas condiciones? Segunda de Pedro 3:9
está una de las respuestas. Vamos inmediatamente a la carta de Segunda de Pedro 3:9. Y dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La primera condición que Dios quiere que nosotros hagamos es que nos arrepintamos de nuestros pecados para poder ir a Él en oración y tener la certeza que Él nos va a responder. Inmediatamente vamos a Hebreos 11:6. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué dijo el apóstol Pablo. Vamos a ver en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6. Dice ahí: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, nosotros tenemos que tener fe, mis queridos amigos. Tenemos que tener confianza en Él de que Él nos va a responder. Vayamos inmediatamente a Proverbios 28:9. Vamos a ver qué dijo el gran sabio Salomón en el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es decir, si tú dices que no hay ley y que eso ya no existe más, dice que tu oración Dios la aborrece. Es abominable. Ahora, inmediatamente vamos a Primera de Juan 3, 21 y 22. Inmediatamente regresamos al Nuevo Testamento, cerca de Apocalipsis. Primera de Juan 3, 21 y 22. A ver qué nos dice aquí el apóstol. Y lo que pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Mis queridos amigos, aquí exactamente dice que tenemos que amarnos unos a otros, es el mandamiento. Pero cuando hablamos del amor, está encerrado dentro de los 10 mandamientos. La primera tabla que está dirigido hacia Dios, de amar a Dios, y la segunda tabla de la ley dirigido al prójimo. Mis amados, la palabra de Dios es muy claro. Por lo tanto, en Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La verdad está en su santa palabra, que nos puede dirigir a las otras verdades que es Dios, Jesús, el Espíritu Santo, su santa ley. Mis amados, qué tan importante es considerar con atención esas condiciones, en la cual cuando oremos tengamos la certeza que Él nos va a escuchar. ¿Cuántos creen en la oración? Yo le preguntaba en este día a una persona que yo visitaba por la mañana y le decía: la oración con fe tiene poder. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Y cuando leemos de su palabra, mis queridos amigos, Dios está hablando a través de nosotros. Ahí se hace un círculo tan precioso que nos une con el cielo. Sin duda alguna, tú has tenido esa experiencia. ¿Alguna vez has tenido algún problema serio? Saben, cuando yo era un niño, mi madre enfermó. Éramos apenas 3 en ese tiempo, que era su servidor, Joel, Elpidio e Hilda. Todavía no nacían los demás y vimos a nuestra madre en una terrible enfermedad que era ya difícil. Pensábamos que ya no íbamos a tener mamá, pero un día nuestra madre nos llamó y nos dijo que nos cuidáramos unos a otros porque ella iba a partir ya de este mundo. Pero al mismo tiempo veíamos a nuestra madre orar con mucho fervor y Dios contestó su oración. Un día recuerdo que nuestra madre nos sacó al patio y nos empezó a mandar a traer hojas
de plantas y orando veía las hojas y decía, esta hoja no es esta. Y nos dijo, miren hijo, yo he estado orando a Dios y anoche tuve un sueño donde un personaje de vestidura blanca y de cabellera hermosa y una piel rosada me decía, ya no llores más, hijita, tú vas a sanar, tu medicina está cerca de la casa, vas a sanar con las hojas de una planta. Y ella no podía ahora descubrir cuál era esa planta, pero nuevamente en la siguiente noche se le dijo que no siguiera sufriendo más. Y en esos días un profesor llegó de un pueblo para levantar el censo del nuevo ciclo escolar y le preguntó a mi padre, ¿qué tiene su esposa? Y mi padre le mencionó que estaba muy enferma. Y él le dijo, vaya a tal lugar, tengo un tío que es naturista, él lo va a sanar. Pero para eso yo vi a mi padre en una de esas tardes orar y decirle a Dios, gracias Señor porque nos mandas estas pruebas. Así como tú has permitido la entrada de esta situación, por favor da la salida. Pero te agradezco porque de esa manera nuestra fe prospera. Yo no podía entender la oración de mi padre, pero después, cuando ya fui un joven y tuve la experiencia de enfrentar situaciones difíciles, pude comprender que cuando uno va a Dios con fervor, obedeciendo de su palabra, considerando sus mandamientos, Dios responde a nuestras oraciones. Mis queridos amigos y hermanos, considera con atención este mensaje y practica la oración. La verdad que es un medio como cuando hablas con alguien por teléfono, solo que en el teléfono a cada mes tienes que pagar tu recibo, tu bill, dicen aquí en los Estados Unidos, pero aquí no hay nada que tú puedas hacer porque estás preocupado, porque vas a pagar una cantidad. No es gratis, está abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana. Por lo tanto, la invitación es en esta mañana que usemos de ese recurso porque las promesas están ya dadas por Jesús, en la cual Él dice que Él nos va a responder, nos da la certeza. Y cuando Él responde, mis queridos amigos, es algo que inspira placer, confianza de que hay un Dios poderoso que es nuestro Padre Celestial que atiende nuestras necesidades. La verdad que este tema es muy amplio. Y yo quiero mencionarte que cuando oremos cada vez debemos hacerlo con reverencia. No solo en la iglesia, puedes usar el rincón de tu casa. Dios escucha las oraciones en cualquier sitio. Vas viajando. Si tienes que hacerlo 3 veces al día, hazlo. La oración privada es aún mejor todavía porque tú expresas todo lo que te da pena decir, tal vez en público. Tienes que decirlo con sinceridad. Una vez unos padres de familia tenían a unos visitantes en su casa y entonces era el momento de tomar la cena y el niño dijo, sí papá, yo quiero orar. Y los padres, para sentirse muy feliz y decir, mi niño sabe orar, dijo, está bien hijito, dirige la oración. Y el niño dijo más o menos así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por los alimentos que nos das, aunque tú sabes que estos frijoles no me gustan. Pero bendícelo, Señor. Los señores, dice que se empezaron a sonreír y dijeron, ¿pero por qué habrá dicho el niño eso? El niño era sincero en su oración. Nosotros también tenemos que ser sinceros, tenemos que ir a Dios con sinceridad, con la certeza de que Él nos va a escuchar. Y también tiene que ser considerado con una palabra de 2 letras que se llama fe. Esto es indispensable para que Dios responda a nuestras oraciones. Y saben, no nada más los adultos deben orar, también los niños, los jóvenes, las señoritas. Si tú tienes algún problema, llévatelo a Dios. Si tú deseas un novio, querida señorita, querido joven, una novia de acuerdo a la voluntad de Dios, pídele a Dios que Él dará. Si tú eres un adulto y tienes problemas con tu familia, con tus hijos, también pide de acuerdo a tu condición. Si tú eres una madre de familia, de igual forma. Que Dios te bendiga en este mensaje, en este desayuno. Que tengas un lindo día, un buen provecho. Muchas gracias.